Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. ¿Hay forma de que nos hables ahora en idioma extraterrestre? Me amo, te amo. Bendiciones, mis amados hermanos. Quería tocar un tema muy interesante y no es qué idiomas hablan los alienígenas, como veíamos al principio de este vídeo. Vamos a tocar un tema más serio y es con respecto a el hablar en lenguas, que es lo que dice la escritura con respecto a este tema. Y empezamos diciendo que la práctica de hablar en lenguas, o sea, idiomas, también conocida como glosolalia, se menciona principalmente en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar, hermano, algunos pasajes claves en su contexto escritural. Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a tratar de estudiar estos pasajes minuciosamente. Que Dios nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría y la comprensión para entender su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Empezaremos diciendo, hermano, que este pasaje describe el evento de Pentecostés, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en otra versión dice, comenzaron a hablar en otros idiomas. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles todos? Los discípulos. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Note esto. Es importante notar esta situación. Según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento es significativo porque marca el inicio de la expansión del Evangelio. Escuche esto, a diferentes naciones y culturas. En pocas palabras, hermano, este evento, o sea, el evento de Pentecostés, tuvo una razón de ser. Y vamos a ver por qué el Espíritu Santo le dio capacidades y habilidades a los discípulos para ellos comenzar a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Solo por matizar, cuando se habla en la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo, como lo leímos en la parte de arriba, se está hablando, hermano, de la manifestación poderosa de Dios sobre sus seguidores, o sea, sus discípulos, sus apóstoles, los cuales los capacita, los fortalece, les da autoridad para el servicio y la proclamación del Evangelio. Y esto lo vamos a ver o lo vemos reflejado en la Escritura cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, justamente en el capítulo 1 y versículo 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. Obviamente se está hablando del hecho que ocurrió en Pentecostés, de lo que ya nosotros hemos leído en la parte anterior. Ahora bien, hermano, la llenura del Espíritu Santo les facultaba no solo para obrar en milagros y prodigios,
sino que también les capacitaba para poder hablar y testificar con autoridad acerca de Jesús y para decidir cuestiones doctrinales. Cuales les dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Eso es dar autoridad en cuanto a decisiones no solamente disciplinares, sino también a la inspiración de la palabra de Dios. Dice la Escritura que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, que dice, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y esto es importante que nosotros entendamos para poder entender, hermano, valga la redundancia, la enseñanza que estamos llevando con respecto a hablar en lenguas. Hoy en día, hermano, muchos supuestos profetas, apóstoles o ungidos se presentan con supuestos poderes para obrar milagros y para hablar en el nombre de Dios, pero sus obras dicen todo lo contrario de lo que sus testimonios cuentan. Pablo habla en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, del 14 en adelante, dice que no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel, ¿qué? De luz. Por eso no es de sorprenderse, dice que sus servidores, Satanás tiene también sus servidores, se disfrazan, ¿qué dice? De servidores de la justicia, y termina diciendo que el fin de estas personas corresponderá con lo que merecen sus acciones, como ya lo dijo el Señor Jesús, cuando nosotros leemos en la carta de Mateo, capítulo 7, versículo 22 y 23, dice de la siguiente manera, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no hablamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? Note eso. Y en tu nombre hicimos, ¿qué dice? Muchos milagros. Pero mire lo que les va a declarar el Señor Jesús. Jamás os conocí. Note eso. Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Qué cosa más tremenda, hermano. Así, hermano, que tengamos mucho cuidado de jactarnos sobre el poder o autoridad o llenura o habilidad que otorga Dios. Sí, porque en estos tiempos, hermano, vemos a mucha gente que se quiere llevar toda la gloria. Y de hecho, se llevan la gloria. Y de hecho, hermano, llegan hasta la atrocidad de dar órdenes al Espíritu Santo, de dar órdenes a Dios. Tengamos cuidado, hermano, de jactarnos sobre el poder o autoridad o llenura o habilidad que otorga Dios a los hombres. Recordando siempre esto, hermano, que Dios, escuche esto, y solamente Dios es el que sana, revela, capacita, otorga y hermano, y toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él y solo a Él. Nosotros simplemente somos vasos de barro, como dice la Escritura. Y cuando digo, hermano, revela, porque ya la palabra de Dios está revelada, es que Dios nos ilumina, nos da a entender lo que la palabra ya Dios nos ha revelado por medio de ella. Porque Él es el que sana, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos capacita y el que reveló su palabra a los apóstoles. Solamente Él. Por eso toda la gloria y toda la honra le pertenece solo a Él. Nosotros simplemente, hermano, como ya lo dije, somos vasos de barro, como dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que toda la gloria es de Él y solamente para Él. Ahora bien, hermano, siguiendo con la explicación bíblica de hablar en lenguas o idiomas, este acontecimiento se menciona por primera vez en Jerusalén, o sea, en Pentecostés. Cuando leemos nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 1 en adelante, vamos a leerlo nuevamente, lo voy a leer en la versión de las Américas, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, dice, todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Y que dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Esta misma versión, este mismo versículo bíblico, lo vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y mire lo que dice. El día de las fiestas de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Cuando aquí habla de los seguidores, está hablando de los apóstoles, de los discípulos. Dice, de pronto oyeron un ruido fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta. Es la manera como el autor del libro de los Hechos, ¿no? quiere dar a entender o quiere comparar. Ese ruido, dice, en un ruido muy fuerte que se parecía al estruendo de una tormenta, dice, y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido, no que era algo parecido a llamas de fuego, se colocaban sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los apóstoles. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Quiénes? Los apóstoles. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Le indicaba. ¿Comenzaron a hablar en otros idiomas los apóstoles? Sí. ¿Por qué comenzaron a hablar en otros idiomas los apóstoles? Ya lo vamos a ver el por qué. Y para entender un poquito por qué Dios obró milagrosamente con ese don de lenguas en el día de Pentecostés. Ahora bien, hermano, para entender un poquito esto, Pentecostés era una festividad judía que se celebraba la cosecha y también se conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí. La llegada del Espíritu Santo en este día simboliza la nueva era de la iglesia y la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Por otro lado, cuando la Escritura menciona sobre la llenura del Espíritu Santo, esto implica una entrega total a la voluntad de Dios, donde los creyentes, en este caso, vemos a la figura de los discípulos, son guiados y controlados por el Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas, obviamente, y en las vidas de los apóstoles. Y eso se vio reflejado, hermano, en la vida de los 12 apóstoles. Ahora bien, no fue solo un evento, sino fue la demostración del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, para obrar milagros y prodigios y para que nosotros los creyentes entendiéramos los planes y designios de Dios en cuanto a su plan de salvación para todos los hombres, independientemente, hermano, de su raza, color y lengua. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 14. En estas cartas el apóstol Pablo aborda el tema de los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Pues el don de hablar en otro idioma. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10 menciona que a algunos se les da el don, no a todos se les da el don de lenguas. Una vez escuché una barbaridad de un pastor y me dijo que el que no hablaba en lenguas era porque no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Hermano, es un don, es un regalo que Dios no lo da a todos. Y no podemos tampoco esto decir que porque alguien no habla en lenguas, o sea, en otros idiomas, no quiere decir que no sea un cristiano o que no sea un hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Dice, menciona que a algunos se les da el don de lenguas, a algunos, no a todos, y a otros que dice la interpretación de lenguas. O sea, el traductor, un traductor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, dice, porque el que habla en lenguas, Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues le entiende y en espíritu habla misterios.
Bien, hermano, la frase habla misterios aquí no significa que sea incomprensible, sino que es un secreto divino que Dios ha revelado a los creyentes. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchos misterios ya revelados. Por ejemplo, el misterio que habla en la Biblia es, por ejemplo, el de la encarnación de Dios, que ya nosotros lo entendemos, que siendo Dios se manifestó en forma humana. Otro ejemplo, por ejemplo, lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 9, donde dice que mantenga el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo dice que mantengamos el misterio de la fe con limpia conciencia. Ese misterio ya lo sabemos, el de la fe, ¿no? Que sabemos que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Ese misterio también ya lo entendemos. Ahora bien, lo que pasó en Pentecostés, hermano, fue un hecho sin precedentes, porque ya hemos visto que se celebraba las fiestas de Pentecostés, que era una fiesta judía donde se celebraba la cosecha y también se conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí. Obviamente, hermano, para entender esto, obviamente, iba a haber mucha gente que venía de diferentes partes, con otros lenguajes, con otros idiomas. Jerusalén, en esos tiempos, para citar como un ejemplo, era como una gran urbe, no, de hecho, era una gran urbe como cosmopolita, como podríamos citar hoy en día Nueva York, París, Madrid, etc. Para más exactitud vamos a leer lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del 4 en adelante, dice: fue así como el Espíritu Santo los llenó, que dice, de poder a todos ellos. ¿Cuál es ese poder que fueron llenos ellos? O sea, que el Espíritu Santo les dio la capacidad a ellos de poder hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Dice, y enseguida empezaron a hablar, ¿qué dice? En otros idiomas. Cada uno hablaba según qué cosa, lo que el Espíritu Santo les indicaba. Versículo 5. En aquel tiempo, muchos judíos, note, y aquí va a ver la importancia, y note por qué el Espíritu Santo los capacitó a los discípulos para hablar en otros idiomas. Usted va a entender el por qué ese don de lengua se manifestó en Pentecostés. Nos vamos a dar cuenta la razón, el por qué. Hay una razón, hay un por qué. Dios no hace nada así porque así. Todo tiene una razón de ser. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban, ¿qué dice?, de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Note esto. El imperio que regía en ese entonces era el Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón donde estaban reunidos los apóstoles y se sorprendieron de que podían, note esto, esa gente se sorprendió de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús, los apóstoles. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? Note esto. Ellos entendían que los apóstoles eran de la región de Galilea. Ahora, note esto. Los discípulos de Jesús hablaban principalmente el idioma arameo galilaico, que era la lengua común en Judea y Galilea durante el siglo I. Aunque muy probablemente también, hermano, hablaran en hebreo, que era su lengua paterna, por su uso en la religión y en las escrituras. Obviamente, el griego lo hablaban también debido a la importancia comercial y política, porque en ese momento estaba rigiendo un imperio y era el Imperio Romano de Oriente. Obviamente, en esa región donde ellos estaban, era la región donde estaba imperando el Imperio Romano, aunque Roma tenía como su lengua el latín. Ellos estaban en la parte donde se hablaba el griego.
cuestiones de región, cuestiones del asentamiento de otro imperio que fue el griego antes que el romano, y quedaron vestigios de esa lengua todavía ahí. Entonces, hermano, note esto. Los que estamos aquí comenzaron a decir, esta gente que observó a los discípulos hablar en sus lenguas, dice, los que estamos aquí somos de diferentes países. Estoy leyendo la versión lenguaje actual porque es una versión más entendible. Comenzaron a decir la gente, los que estamos aquí somos de diferentes países. ¿Qué países nomás estaban ahí? La Biblia lo dice, ¿cuáles eran? Algunos somos de Partia, otros somos de Media, otras de Elán, otros venimos de la Mesopotamia, otros venimos de Judea, otros venimos de Capadocia, otros venían de Ponto, otros venían de Asia. Habían otros que venían de Frigia, de Panfilia, otros venían de Egipto, otros venían de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble note esto lo que van a decir esta gente. Es increíble que los oigamos hablar, ¿qué dice? En nuestros propios idiomas, de las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando los apóstoles? Estaban hablando de las maravillas de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban evangelizando, estaban predicando el plan de salvación. Dice, y no salían de su asombro esta gente, ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Entonces, hermano, aquí vemos algo muy importante. Este don, el don de lenguas, que daba el Espíritu Santo y le facultaba a los apóstoles de poder hablar en otros idiomas, sí activó ese don para que el mensaje de Dios llegase a todas estas culturas que estaban visitando Jerusalén, con un único motivo, hermano, de que se predicase el evangelio de Cristo. Luego de una exposición magistral de Pedro, hermano, acerca de Jesús, ¿no? De explicarle a la audiencia de que no estaban borrachos, y cita al profeta Joel, hablando Pedro, que habían anunciado lo que sucedería en los postreros días. Esta cosecha, lo que pasó en Pentecostés, trajo como consecuencia la conversión de unos 3,000 nuevos creyentes. En ese momento vemos que era el inicio de la iglesia creciente en cuanto al nuevo pacto. Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.